Cali. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a tratar de que nos fluya muy bien, de que podamos participar en las votaciones. Ya comenzamos con, digamos, la recta final de nuestro curso. Vamos hoy a trabajar diferentes tipologías textuales. Y lo otro que vamos a hacer, mis maestros, es ¿sí? Y la última clase, pues vamos a trabajar un repaso general de todo. ¿Listo? Entonces, en estas diferentes tipologías textuales, para que podamos ejercitar en lo que hemos venido trabajando, y en la próxima, analogías. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestro trabajo del día de hoy. Comienzo a compartir pantalla en este momento. Ustedes me dirán si ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? Me escriben por el chat si ya la están viendo. Esta es la presentación con la que hemos venido trabajando en el curso. ¿Sí? Hoy vamos a arrancar con un texto muy interesante que se llama El deber de la desobediencia civil, de un señor que se llama Henry David Thoreau. ¿Listo? El señor Thoreau. ¿Listo? Bueno. Listo, ya estoy leyendo por acá. Permítame un momentito, le pido a mi bebé que le merme al sonido de la tele para poder que no nos interfiera el ruido. No sé cómo estará el clima en las otras regiones de Colombia en las que ustedes se encuentran, pero aquí en Cali ha estado bien disparatado. Un día llueve, otro día hace sol, impresionante. Me tiene un poquito afectada la garganta, tengo como tos, congestión, pero yo sé que ustedes, como son de juiciosos, pues me van a tener paciencita con eso, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de leer bajito para que podamos irlo trabajando y pues nada, seguimos con lo nuestro, ¿bien? Dice así, creo de todo corazón en el lema, abro comillas, el mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos. Y me gustaría verlo, hacerse efectivo más rápida y sistemáticamente, bien llevado. Finalmente resulta en algo en lo que también creo. El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto. Y cuando los pueblos estén preparados para ello, ese será el tipo de gobierno que tengan. En el mejor de los casos, el gobierno no es más que una conveniencia, pero en su mayoría los gobiernos son inconvenientes y todos han resultado serlo en algún momento. Las objeciones que se han hecho a la existencia de un ejército permanente, que son varias y de peso y que merecen mantenerse, pueden también por fin esgrimirse en contra del gobierno. El ejército permanente es solo el brazo del gobierno establecido. El gobierno en sí, que es únicamente el modo escogido por el pueblo para ejecutar su voluntad, está igualmente sujeto al abuso y a la corrupción antes de que el pueblo pueda actuar a través suyo. Somos testigos de la actual guerra con México, obra de unos pocos individuos comparativamente que utilizan como herramienta al gobierno actual. En principio, el pueblo no habría aprobado esta medida, pero para hablar en forma práctica y como ciudadano, a diferencia de aquellos que se llaman antigobiernistas, yo pido no como antigobernista, sino como ciudadano y de inmediato un mejor gobierno. Permítasele a cada individuo dar a conocer el tipo de gobierno que le impulsaría a respetarle, y eso ya sería un paso ganado para obtener ese respeto. Después de todo, la razón práctica por la cual, una vez que el poder está en manos del pueblo, se le permite a una mayoría y por un periodo largo de tiempo,
Regir no es porque esa mayoría esté tal vez en lo correcto, ni porque le parezca justo a la minoría, sino porque físicamente son los más fuertes. Pero un gobierno en que la mayoría, en todos los casos, no puede basar en la justicia, no es deseable. Cultivar respeto por la ley más de por lo que es correcto. La única obligación a la que debo someterme es a la de hacer siempre lo que creo correcto. La ley nunca hizo al hombre un ápice más justo y a causa del respeto por ella, aún el hombre bien dispuesto se convierte a diario en un agente de la injusticia. Ese texto, como les decía, es tomado del señor Henry David Thoreau, ¿cierto? Es de un servidor electrónico y fue consultado en el 2015. Ese señor Thoreau hablaba muchísimo sobre la justicia. Este señor es un pensador que hablaba mucho sobre la responsabilidad individual que se tiene sobre la justicia, ¿verdad? Vamos con las preguntas de este texto, a ver cómo nos va. Son muy sencillas, son muy sencillitas para que arranquemos con nuestro trabajo, ¿cierto? Dice, en la frase, somos testigos de la actual guerra con México, obra de unos pocos individuos comparativamente que utilizan como herramienta al gobierno actual. La expresión, abro comillas, pocos individuos, puede interpretarse como A, un grupo indeterminado de individuos, B, un grupo minoritario de individuos, C, un número contado de individuos o D, un número irrelevante de individuos. Me voy a devolver a las diapositivas del texto para que ustedes respectivamente puedan hacer la captura de la pantalla. ¿Listo? Hagamos la captura en estos momentos. Primera diapositiva, segunda diapositiva y la pregunta. Ahí está para poder lanzarla. Ah, ya mostré la respuesta, no sabía que la había mostrado, ¿por qué? Ave María. Pues efectivamente, como lo dijeron, la respuesta es un grupo minoritario de individuos. Esa es la respuesta correcta a la pregunta. No sé en qué momento se las mostré. Y vamos con la siguiente. Dice así, ¿cuál de las siguientes, cuál de las siguientes posibilidades que no considera el autor cuestiona la idea de que la única obligación a la que debo someterme es a la de hacer siempre lo que creo correcto? Miren la pregunta y analicémosla. Dice, ¿cuál de las siguientes posibilidades que no considera el autor cuestiona la idea de que la única obligación a la que se debe someter es a la de hacer siempre lo que creo correcto? Entonces, la mandamos a votación en estos momentos para que podamos hacerlo. ¿Cómo va la votación? Están muy, pero muy parejas las opciones de respuesta que ustedes están considerando. Tienen casi todas la misma votación.
Bueno, 5, 4, 3, 2, 100 votantes terminamos la votación. ¿Listo? En este momento hay 100 votantes. Vamos a finalizar la votación y vamos a volver a analizar. Comparto resultados. Miren cómo quedaron totalmente parejos, digamos que en la cantidad de votantes. Todos tienen un margen de 20 personas votando. La que mayor cantidad de personas tiene es la opción B. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la pregunta. ¿Cuál de las siguientes posibilidades que no considera el autor cuestiona la idea de que, o sea, cuestionar una idea, ¿cierto? Es como ponerle un pero a una idea de que la única obligación a lo que debo someterme es a la de hacer siempre lo que creo correcto. ¿Cómo puedo cuestionar ese juicio particular? A. No todos los individuos actúan de forma correcta, lo cual puede derivar en actos de injusticia. B. Lo correcto tiene un carácter subjetivo y por tanto no está menos sujeto a la arbitrariedad que la ley. C. La ley siempre refleja la voluntad de la mayoría y por tanto lo correcto es someterse a ella. O D. No son los individuos quienes deben definir lo que es correcto, sino los gobiernos a los cuales se someten. Bueno, hay una, ¿verdad? Que podemos decir que no es, que es la opción D, porque es una negación, principiando por allí, ¿verdad? La opción D no es por ser inicialmente una negación, ¿verdad? Y también porque en el mismo texto me están diciendo que el gobierno, ¿cierto? A veces se equivoca frente a lo que es correcto o incorrecto. O sea que esta es la primera que tenemos que decir que no va. ¿Cuál otra podemos descartar? A ver, los leo por el chat. ¿Cuál otra podemos descartar frente a esto? ¿Cuál otra podemos descartar? La A, no todos los individuos actúan de forma correcta, lo cual puede derivar en actos de injusticia. También la vamos a desechar. ¿Cuál otra? Me quedan dos por pensar. Me quedan dos. Lo correcto tiene un carácter subjetivo y por tanto no está menos sujeto a la arbitrariedad que la ley. O de C, la ley siempre refleja la voluntad de la mayoría y por tanto lo correcto es someterse a ella. Yo voy a volver a mandar esa votación y como ya descartamos dos de ellas, que son negaciones, entonces voy a mandarla para que ustedes solamente me voten o por la opción B o la opción C. ¿Ok? ¿Cuál de las dos es? ¿B o C? Ahí se las mandé nuevamente para votar. Me están diciendo que no han entendido la pregunta. Mira el enunciado, dice, ¿cuál de las siguientes posibilidades que no considera el autor cuestiona la idea? Cuestiona la idea es decir un ¿por qué no? ¿Por qué no a esta idea? La única obligación a la que debo someterme es a la de hacer siempre lo que creo correcto. ¿Por qué esto no puede ser? Según lo que dice el texto. ¿Cuál puede ser la objeción a ese pensamiento? O sea, que el no en la pregunta quiere decir que es algo que hay que inferirlo, es algo que no está presente en el texto, sino que es una conclusión a la que debemos llegar nosotros. Bueno, vamos con esa votación a ver cómo nos quedó. Listo, finalizamos votación en estos momentos. Compartimos resultados para la opción B. Y tan. Bueno, Luis Gabriel,
tú me dices exacto, pero no concluimos de algo que no existe. Resulta que hay un nivel de lectura que es el inferencial. Y las inferencias son deducciones de contenidos que están implícitos en el texto y que no están de manera evidente, sino que es como un efecto de una causa que se presenta dentro del texto y es un efecto deducible. No todas las preguntas, no, la pregunta no está mal planteada, discúlpame, Gabriel, no está mal planteada. Lo que sucede es que está en un nivel de lectura que necesita que ustedes, ¿sí?, desarrollen la inferencia. ¿Sí? Desarrollen la inferencia. De hecho, la pregunta no es ni siquiera mía, es del ICFES. Entonces, si está mal planteada del ICFES. ¿Me entiendes? Desde ese punto de vista, ¿sí?, no todas las preguntas van a encontrar una respuesta literal en el texto. Literal, me refiero a que el texto me dé la respuesta así, punto, coma, tal cosa, sino que debo encontrar un contenido que está implícito, un contenido que está inmerso. Parece que tú no hubieses estado en algunas clases en las que hemos insistido mucho sobre este nivel de lectura inferencial. Bueno, la respuesta correcta de esta pregunta es: lo correcto tiene un carácter subjetivo y por tanto no está menos sujeto a la arbitrariedad que la ley, ¿cierto? Entonces, ahí estamos diciendo de una u otra manera que es una objeción a esa condición que está hablando él. La única obligación a la que debo someterme es a la de hacer siempre lo que creo correcto, ¿sí? Cuando yo hablo de eso, estoy estableciendo un juicio subjetivo, ¿verdad? Y la subjetividad también puede cometer arbitrariedades como a las que a veces no estamos de acuerdo cuando se plantea la ley. Por lo tanto, esa sería la objeción a ese pensamiento. El considerar que el criterio personal y los juicios personales son subjetivos. ¿Ok? Ok. Hemos hablado también en muchas clases de cómo reconocer a qué tipo de pregunta estamos abordando por el mismo contenido que tienen en los enunciados. Hemos hablado de cómo reconocer una pregunta de tipo literal, porque me dice según el texto o teniendo en cuenta el siguiente enunciado del texto. Esas preguntas son de nivel literal, pero esta en donde debo realizar un supuesto sobre algo es una pregunta de nivel 2, que es inferencial. Y las de nivel 3 sí son mucho más fáciles de identificar porque son preguntas en donde siempre debo realizar comparaciones. ¿Entienden? Entonces, al realizar una comparación, siempre me habla de que estoy en un nivel crítico intertextual. Esta es de suponer algo que en el texto debo contemplar porque está implícito. Perdónenme. Pero está en el nivel 2, ¿vale? Siguiente pregunta. Ay, no, perdón. Perdónenme, pero es que soy una fuente de gripa hoy. Menos mal estamos virtuales, porque si no me tocaría usar tapabocas. Ay, no, qué malestar. Perdónenme, voy a borrar por aquí los cosiánfiros. Ok. Dice, pregunta 37. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo que menciona el autor para apoyar su posición frente a los gobiernos? Entonces me dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo que menciona el autor? Es una pregunta de nivel interpretativo literal, porque es algo que menciona el autor que está literal en el texto para apoyar su posición frente a lo que hablan sobre los gobiernos. La opción A dice la guerra con México, B, los abusos del ejército, C, la tiranía de las mayorías o D, la debilidad de las minorías. Está muy fácil, ¿verdad? Es una pregunta de nivel interpretativo literal, o sea que mi universo no va a ser deducible, sino que va a ser observable dentro del contenido del texto. Vámonos con la votación en estos momentos. Vamos con esa votación, mis maestros.
Por acá me están preguntando que me devuelva, por favor, a la lectura para hacer el, ¿cómo se llama? El screenshot. Entonces ahí va. Listo. Siguiente. Y vamos hacia las preguntas. Primera pregunta. Ay, perdón. Primera pregunta y su respuesta. Segunda pregunta y su respuesta. Y estamos en la tercera pregunta de la noche de hoy. Con la votación en este momento, con 70 personas votando. Recuerden que con 100 cerramos la votación, porque vemos 183 personas conectadas en la noche de hoy. Vamos a la una. Vamos en la tercera pregunta de la noche de hoy, María Alejandra. No sé, por aquí me están diciendo que fui grosera, me excusan, en ningún momento he querido ser grosera, ¿cierto? En la forma de contestar, pero me parece que cuando hemos repetido en tantas ocasiones lo mismo, ¿cierto? Reiterar y reiterar y reiterar, a veces, pues yo lo hago desde mi deber ser como maestra, lo hago con mucho afecto, con mucha paciencia, ¿cierto? Me excusan en todo caso, pues si en algún momento herí susceptibilidades, ¿listo? No era para eso. Además están diciendo que estoy redactando mal preguntas y por eso digo, no es mi pregunta, es un material tomado desde la prueba como tal, desde el material que se libera de Delictes para diferentes pruebas de lectura crítica. Entonces, pues, esa es lo único que puedo acotarles en este momento. Si fui grosera de corazón, excúsenme, no es mi intención herir susceptibilidades de nadie. Bueno. Bueno, listo. Vamos a cerrar votaciones con 109 votantes. Finalizamos votación. Miren, ¿sí? Efectivamente, como les decía, esta es una pregunta de nivel 1, es una pregunta cuya respuesta se encontraba de forma literal en el texto y en el texto de manera literal, literal, podemos encontrar que la respuesta a esta pregunta es la opción A, que el texto no lo dice. Un ejemplo de aquello es la guerra con México, ¿cierto? Él dice, estamos en actual guerra con México. Este es un texto que habla de la época en que se conformaron los estados en Norteamérica y hubo la separación de los territorios mexicanos que estaban colonizados por ingleses y esta parte. Entonces, este texto obedece a ello. Por lo tanto, la respuesta correcta es la guerra con México. Vámonos con la siguiente pregunta, en donde nos hablan de la intención comunicativa del autor. Esa pregunta, miren que es una pregunta de esas que podemos decir que está repetida con cualquier texto, ¿sí? Es muy interesante que nosotros podamos decir o podamos determinar cuál es la intención comunicativa de un autor con un texto, ¿verdad? Sea cual sea el tipo de texto, sea cual sea el texto, es interesante que podamos identificar cuál era su propósito. Cuando hablamos de la intención principal es el propósito. ¿Qué quería el señor Thoreau cuando leyeran el texto que estamos hablando? El deber de la desobediencia civil. ¿Cuál era su intención? Miremos las opciones de respuesta para votar. A. Inducir a las minorías a rebelarse contra el gobierno de las mayorías. B. Persuadir al lector sobre el carácter inconveniente de los gobiernos.
C, obligar a los gobiernos a reflexionar sobre su carácter y comportamiento. Y D, advertir a los gobiernos sobre los problemas a los cuales se encuentran sujetos. Bien, entonces vamos a votar. Vamos a ver cuál ha podido ser la intención de esta persona al determinar este texto. Vamos a votarla. Es una pregunta de nivel 2. Es una pregunta inferencial porque el autor no lo menciona. Mi propósito con ese texto es despertar la conciencia, es generar polémica, es criticar, es analizar. No, él no lo menciona. Y como no lo menciona, es algo que nosotros debemos deducir. Está implícito, por lo tanto es una pregunta de nivel 2 para que nosotros podamos desarrollarlo. ¿Listo? La pregunta anterior, estos fueron los resultados que en la que ustedes acabaron de votar, que era la pregunta 37, y esta es vamos con la votación de la pregunta 38, se las voy a lanzar en este momento para que podamos hacerlo. ¿Ok? ¿Cuál puede ser la intención comunicativa del señor Turo? Hay unos que se pueden descartar, hay dos de ellas que están muy fáciles de descartar y hay dos de ellas que están en la pelea, ¿verdad? Recuerden que un criterio de descarte cuando nos queda la respuesta correcta y la respuesta que es parecida o correcta, es que la respuesta correcta tiene un alto nivel de generalidad, es mucho más incluyente, mientras que la respuesta que no es correcta, la que es la cascarita, es muy subjetiva, solamente habla de un pedacito de lo que habla el texto en su generalidad. ¿Ok? Tranquilo, simplemente les doy tips. Les estoy dando tips para que puedan encontrar la respuesta correcta. Cinco, 4, vamos con esa votación. 3, 2 y 1. Finalizamos votación en estos momentos. Compartimos resultados. Miren, ustedes dan como ganadora a la opción B que dice persuadir al lector sobre el carácter inconveniente de los gobiernos. Bueno, ¿cuáles podíamos descartar de una? La primera a descartar, opción D, advertir a los gobiernos sobre los problemas a los cuales se encuentran sujetos. Eso no es una advertencia, ¿cierto? Tampoco, ¿cierto? Era obligar a los gobiernos a reflexionar sobre su carácter, ¿cierto? Nos quedaban estas dos como texto argumentativo tipo ensayo, ¿verdad? Estaba el inducir o el persuadir, ¿verdad? Inducir a las minorías a rebelarse contra el gobierno de las mayorías o persuadir al lector sobre el carácter inconveniente de los gobiernos. Entonces, teniendo en cuenta aquello, podemos decir que la respuesta correcta de nuestra pregunta es la siguiente. Ay, no la marqué, perdónenme. La respuesta correcta de nuestra pregunta es, ahí la borré, es la opción B, mis maestros. No hice la otra diapositiva, seguro se me quedó sin anotar. La respuesta correcta es la B.
persuadir al lector sobre el carácter inconveniente de los gobiernos. Esta pregunta más o menos equivale a unos 5 puntos de 10 posibles en acertar en una pregunta de este tipo. Bien. Bueno, nos vamos con otro texto el día de hoy. Espero que se lo gocen muchísimo. Es un texto bastante, me trae muchos recuerdos a mí este texto. Muchísimos recuerdos, el texto con el que vamos a trabajar. Se convirtió en la manzana de la discordia de una clase que di por allá estamos en el 2022, en el 2019. Se llama Mauki. Después, en algún momento, si nos queda, les contaré por qué se convirtió en la manzana de la discordia. ¿Ok? Vamos a leernos la historia de Viejo Mauki el día de hoy. Azucena Enciso, muy buenas noches. Las analogías las vamos a trabajar, como les mencioné iniciando la clase, en la siguiente clase, nuestra clase número 6. Tenemos 7 clases, esta es nuestra 5ª clase. En la 6ª clase vamos a dedicarla toda la clase al trabajo de lógica de analogías. ¿Bien? Entonces, para que nos preparemos la próxima clase para ello. Bueno, Azucena, con mucho gusto. Eso ya lo había mencionado inicialmente. Vámonos con Mauki. Está largo el texto de Mauki, pero pues, y solamente hay 2 preguntas. ¿Cómo les parece? 2 preguntas para Mauki y el texto está bastante nutrido. Pero lo vamos a hacer con mucho cariño y quiero que se imaginen este personaje, ¿no? Vamos a hablar de un hombre que es guapísimo. O sea, yo quiero salir con un Mauki de esos. Si yo fuera soltera, yo saldría con un Mauki de estos. ¿Listo? Dice así. Pesaba 110 libras, tenía el pelo ensortijado y su piel era negra, pero no de un negro muy especial, ni azulado ni rojizo, sino tirando a ciruela, o sea, no sé, no conozco ese color de piel, morenazo. ¿Listo? Sí, conectores también. En la última vamos a trabajar conectores. O con las analogías es muy necesario el trabajo con conectores, entonces ahí la mezclamos los dos. Retomo la lectura. Pesaba 110 libras, tenía el pelo ensortijado y su piel era negra, pero de un negro muy especial, ni azulado ni rojizo, sino tirando a ciruela. Se llamaba Mauki y era el hijo de un jefe. Tenía 3 tambos, palabra melanesia que significa prohibición, y es prima hermana del término polinesio tabú. Los 3 tambos de Mauki eran los siguientes. Primero, no podía estrechar manos femeninas, ni podía permitir que mujer alguna le tocara ni a él ni ninguna de sus pertenencias. Segundo, no podía comer almejas, ni alimento alguno guisado sobre el fuego, al calor del cual se hubiera cocinado dichos moluscos. Tercero, no podía cazar cocodrilos ni navegar en canoas que transportaran una parte de este animal, por pequeña que fuera, aunque solo se tratara de un diente. De aquí van 2 tambos, ¿no? El primer tambo no podía ser tocado por las mujeres, ni que las mujeres tocaran sus pertenencias, ¿sí? El segundo tambo, ¿verdad? No podía comer almeja ni ningún alimento que tuviese en cuenta esos moluscos. Y lo tercero, no podía cazar cocodrilos, ¿verdad? No podía cazar cocodrilos ni tocarlos. O sea que tenía 3 prohibiciones bien chéveres. Tenía la dentadura de un negro distinto, intenso, o mejor dicho, de un negro hollín. Se le había tenido así su madre, una sola noche frotándola con un mineral en polvo procedente de un yacimiento que había a espaldas de Port Adams, poblado marinero de Malaita, la más indómita de las islas del archipiélago de la Salomón. Tan indómita que ni comerciantes ni colonos han logrado hasta ahora poner en pie en ella. Desde los tiempos de los primeros pescadores de cohombro de mar y comerciantes de sándalo, hasta los días recientes de negreros provistos de rifles automáticos y motores de gasolina. Decenas y decenas de aventureros blancos han muerto en esa isla, víctima de las hachas y las balas explosivas de los nativos.
Mauki tenía las orejas agujeradas, no en un sitio, ni en dos, sino en un par de docenas. En uno de los orificios más pequeños llevaba una pipa de cerámica. Los mayores eran demasiado grandes para tal adorno. La cazuela de la pipa había atravesado a través de ellos. De hecho, en el agujero más grande de cada oreja llevaba tapones redondos de madera de unas 4 pulgadas de diámetro. La circunferencia de dichas aperturas medía aproximadamente 12 pulgadas y media. Mauki no era muy especial en sus gustos. En los orificios más pequeños llevaba, entre otras cosas, casquillos vacíos, clavos, tornillos de cobre, pedazos de cuerda, briznas de cables trenzados, tiritas de hojas verdes y al atardecer, con la fresca, flores de hibisco color escarlata. De hecho, se deducirá que para andar por la vida no necesitaba bolsillos, los cuales por otra parte le estaban vedados por consistir toda su indumentaria en un retazo de percal de varias pulgadas de anchura. En la cabeza lucía una navaja con la hoja cerrada. Sobre un rizo del cabello, su posesión más preciada era el asa de un tazón de porcelana que llevaba colgada de un anillo de concha de tortuga pendiente a su vez del tabique nasal. Pero a pesar de todos estos adornos, su cara resultaba agradable. Era el suyo un rostro hermoso, desde cualquier punto de vista, sobre todo tratándose de un nativo de la Melanesia. Solo tenía un defecto, le faltaba firmeza. Esto está tomado de London Jake o Jake London en 1986, Relato de los mares del sur. ¿Ok? Relato de los mares del sur. Entonces, miremos qué tipo de personaje era este, ¿no? Era un muchacho, era el hijo del jefe de esta tribu, ¿verdad? Era una persona que tenía 3 tambos o 3 prohibiciones, y esos 3 tambos y prohibiciones le hacían que él no pudiera ni tener contacto con las mujeres, ni comer moluscos, ni tocar, ni tener dentro de sus pertenencias nada que tuviera que ver con cocodrilos. Nos hablan de un contexto en un lugar en donde se encuentra este personaje que se llama Mauki, que es un lugar, es una de las islas del archipiélago de la Salomón, en donde llegaban barcos negreros, ¿verdad? Para llevarse a personas de la isla como esclavos, ¿cierto? O para esclavizarlos, pero no habían podido llevarse a gente de allí. ¿Sí? Es algo más o menos que nos está hablando el texto. Miremos estas 2 preguntas, porque son 2. Según el texto anterior, Mauki no necesitaba bolsillos porque, o sea, esto es una pregunta de nivel literal, pero también que la respuesta no está muy literal, sino que hay una leve deducción de ella. ¿Por qué razón, según la descripción física que nos hacen de Mauki, ¿sí? Él no necesitaba bolsillos. ¿Por qué Mauki no necesitaba bolsillos? Opción A, llevaba todo lo necesario en sus orejas. B, tenía las orejas muy agujeradas. C, tenía las orejas grandes. O D, tenía muchos aretes. Vamos a votar en estos momentos. Vamos a votar en estos momentos para que ustedes puedan establecerlo. Aracelis, por favor, me escribes por el chat. ¿No me escuchas, Lady? Dice, no se escucha, profe. No es que están votando en este momento, Lady. En este momento se encuentran votando, por eso estoy en silencio. Vamos con esa votación.
En la descripción que hacen del físico de este personaje del texto, que es Mr. Mauki, ¿verdad? Nos dejan saber de qué se trata. Cinco, 4, 3, 2. Ya voy, Aníbal, ya te regalo la segunda diapositiva. La voy a repasar toda el texto de Mauki porque tiene 4 diapositivas. La número 1, para que le tomen el pantallazo. La número 2. La número 3. Y la número 4. Nos vamos a la pregunta ahora. Bueno, y finalizamos votación. Ya. Comparto resultados para que ustedes vean cómo se comportó la votación sobre esta pregunta. ¿Listo? Y la respuesta correcta, mis queridos maestros, es para 5 puntos la opción A. Muy bien, los que habían votado por la opción A. Llevaba todo lo necesario en sus orejas. Pero quiero que observen esta pregunta que viene ahora. Voy a pasar nuevamente las diapositivas del texto porque hay personas que no han alcanzado a tomar los pantallazos, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando estemos leyendo el texto vayan tomando los pantallazos para que no tengamos que estar en este ejercicio de repetición, de pasar y pasar nuevamente y nuevamente los textos para que podamos avanzar. Tercera. Y la cuarta, que es la última del texto, viene ahora la pregunta que ya contestamos, su debida puntuación y su respuesta correcta. Reiteramos la respuesta y vuelvo a ponerle la pregunta. Con mucho gusto, señora Ángela Calvo. Con mucho gusto. La pregunta con la que vamos a trabajar en este momento es esta. Y su mismo encabezado, ¿verdad? O su mismo enunciado de pregunta nos hace entender que es una pregunta inferencial. De la información contenida en el texto anterior, se puede inferir que Mauki era A, un negrero, B, un príncipe, C, un caníbal o D, un isleño. Esta pregunta es genial. Vamos a ver cómo está nuestra inferencia con esta pregunta. Ya no me voy a devolver más porque me he devuelto 3 veces ya con el mismo texto. No me puedo devolver más porque así como me dicen unos devuélvase, otros me escriben y me dicen, profe, no hemos avanzado mucho, apenas llevamos un texto con 3 preguntas, no nos devolvamos más porque de eso también me escriben. Entonces vamos a estar un poco más atentos a cuando se está realizando la lectura y tomando los pantallazos. De este texto me he devuelto ya 3 veces. Perdónenme en esta ocasión.
Vamos a ver qué podemos inferir de este texto. ¿Qué era Mauki? ¿El hijo de quién? ¿Será que es un príncipe, un negrero, un caníbal o un simple isleño? A ver. Mr. Mauki. ¿Listo? Vamos a ver cómo manejan votaciones. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Lo bueno es que la clase queda grabada, mis maestros. Entonces pueden ver los primeros 40 minutos, porque hay unos que me están reportando que apenas están teniendo internet desde ahora. Entonces, pues la idea es que vean los primeros 40 minutos de la clase para que puedan coger el hilo del trabajo el día de hoy. Finalizar. ¿Cuáles no son? Primero que todo, ¿listo? Compartimos resultados. Vamos a ver cómo votó este curso, ¿verdad? Este curso votó diciendo que de 58 personas dicen que era un isleño y 53 personas dicen que era un príncipe. Bueno, está muy bien que solamente hayan habido 24 y 12 personas votando por las dos opciones, la A y la C. Evidentemente no era un negrero, ¿cierto? Porque si decíamos que era un negrero, quiere decir que era uno de esos que comerciaban con personas, pero él vivía en una isla en donde se llevaban las personas para ser comerciadas como esclavos, ¿verdad? O sea que no se puede decir que era un negrero. ¿Listo? No podemos decir que es un negrero, tampoco podemos decir que es un caníbal, porque en ningún momento nos están diciendo que él come carne, ¿verdad? Entonces nos quedaban en el tintero dos opciones de pregunta, una que es un príncipe y la otra que es un isleño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las dos? Porque en las dos el texto nos va a permitir hacer la inferencia. Desde, desde los comentarios que ustedes hacen en el chat, hubo alguien que mencionó de que si era un hijo de un jefe, ¿sí? Podemos inferir que es un príncipe, ¿cierto? Digamos, si nosotros nos vamos por jerarquía, ¿cierto? Podemos decir que si es un hijo puede ser un príncipe, pero recuerden que para que sea príncipe o para ser determinado como príncipe debe haber algún título de nobleza, ¿verdad? El que sea príncipe o princesa, eso necesita que haya como algún título que recae sobre ellos. Y en ningún momento en el texto nos está diciendo que el ser hijo de un jefe le genera a él un título de nobleza para ser catalogado como un príncipe. O sea que vamos a descartar la opción B y nos va a quedar como respuesta correcta la opción D, que es un isleño, porque nos dicen que es un habitante de las islas del archipiélago de la Salomón, que en su isla, no sé si haciendo tal cosa, que en su isla, o sea que en reiteradas ocasiones me están diciendo que es un isleño. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción D. ¿Listo? Exacto, Andy. Exacto, sí, debe ser un rey, debe pertenecer a una monarquía, ¿cierto? Además de lo que están mencionando, ¿listo? Bueno, gracias Lady por lo que estás escribiendo. La verdad es que estaba muy con mi salud deteriorada. Mi salud deteriorada porque no sé si fue una variante de COVID que me dio
no he terminado de sentirme bien de salud. Llevo más o menos, ¿qué les cuento yo? Aproximadamente como un mes y una semana sintiéndome mal. No me siento al 100% en mi salud. Si no es tos, es fiebre, si no es fiebre. Bueno, he venido con muchas irregularidades, pero entiendo y te agradezco lo que estás diciendo. Pero si es salud, miren, la otra semana estaba más o menos bien y ¡puf! Otra vez. Entonces no sé si es clima o si es que es una de las cosas que deja el COVID. Entonces, pues es eso, es eso. Ay, gracias. Gracias, gracias. Sí, en serio, he estado. Ustedes que me conocen más o menos la fuerza que yo le pongo a las clases en mi salud, he estado bastante afectada, bastante afectada. Bueno, ahí vamos. Lo importante es que haya mejoría. Bueno, entonces pues vamos con esto. La pregunta sí. Y la anécdota que tenía para contarles con esta pregunta, pues sí, fue, de hecho, con una colega, ¿cierto? Con otra maestra de lectura crítica que daban otros cursos diferentes a los míos. La maestra alegaba con la respuesta de que es un príncipe, ¿verdad? Y pues la respuesta correcta la estaba dando yo, que era un isleño, y se formó una controversia por ello. Pero entonces necesitamos para probarle a esa maestra que la respuesta correcta era que era un isleño. Primero le mostré el texto como tal, no el fragmento, ¿verdad? Para que ella entendiese lo que había estado sucediendo desde el contexto del mismo autor. Y le explicaba a ella que el decir que es príncipe o princesa necesita que pertenezca a una monarquía en donde haya un rey o una reina, ¿cierto? Necesita que haya un título de nobleza. Digamos que esa es la condición más importante para poder que se establezca un título como el de príncipe o princesa. Bien. Bueno, maestros. Sí, sí, cierto, si tenía prohibiciones, si tenía esas prohibiciones, recuerden que el texto les dice que son unos tambos, tenía 3 tambos, pero el ser el hijo del jefe, sí, no era una condición que dentro que le dije, nos hiciese pensar que era un príncipe, ¿listo? Simplemente, pues al ser parte de los hijos del jefe, pues tenía prohibiciones, ¿cierto? Y se limitaba el contacto con algunos de los integrantes de la isla, ¿verdad? Pero por todo lo demás, los datos que nos dan sobre Mauki es que era una persona que vivía en una isla, por lo tanto era un isleño, ¿bien? Bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Vamos a cambiar de texto. Sí, esas son las cascaritas que aparecen en el texto, sí. Esas cascaritas que aparecen en el texto que nos pueden hacer pensar o inferir otras cosas que no son correctas. Esta pregunta valía 5 puntos y como les decía, la respuesta era la D. Es un isleño. Vámonos con este texto. Este texto también es muy bueno, es un texto. Al final les voy a preguntar qué tipo de texto es para que ustedes lo contesten. ¿Listo? Quiero preguntarles una cosa. De las personas que están aquí conmigo, cuando estaba organizando el material, tuve ese desazón de que ya se los había mostrado. ¿Sí? Este texto es el de los fantasmas de Facebook. ¿Me cuentan si ya lo habíamos trabajado por el chat? ¿O fue en otro curso que di? No, vale, listo. Entonces vámonos con este texto que es bastante bueno. Gracias, Marixa. Gracias, Andy. Ujú. Sí, ustedes saben que yo trato en la medida de lo posible de no repetir ningún texto. Pero en caso de que me llegue a pasar, porque puede suceder que ustedes me digan, Beisa, repetiste tal texto, me lo hacen saber, porque yo tengo mucho material. Y la idea, como he dado 3 cursos de preparación para maestros, es no repetirles ninguno, porque hay personas que han hecho todos los cursos.
No, no es narrativo. Pues vamos a leerlo para que al final ustedes puedan contestar la pregunta que les tengo. Ok. Dice así. Ok, escuchemos. Miren nada más el nombrecito de la fulana. Se llama Jessica Migliavaca. Colombiana no es. Colombiana no es la señora. Dice así. Jessica Migliavaca va con una amiga en el auto de su amigo Oscar Avendaño. Son casi las 6 de la mañana cuando llegan a la esquina del Belgrano y la Madrid, dos calles de Buenos Aires, Argentina, y por la ventana ven a un tipo con un BMW blanco hablando con el de un furgón de reparto de una panadería. Parecen intercambiar documentación después de haber chocado. El que maneja el BMW le dice algo a una de las chicas, quizás a Jessica, o tal vez a la amiga. No queda claro. Lo que se sabe es que Avendaño, probablemente molesto por el comentario, baja del auto, saca del baúl una escopeta y forcejea con el conductor del BMW. Jessica espera en el auto. De la nada sale un tiro. La bala entra en el ojo derecho de Jessica. Ese día, los medios ilustraron la información con una foto de ella tomada de su Facebook. En la imagen se la ve en una situación similar al del momento de su muerte. Por la noche, dentro de un auto y con amigos, en su último cumpleaños de sus 333 amigos en la red social, solo 11 le desearon un feliz cumpleaños. No sé si hago bien en escribirle por acá, porque soy de los que hablan solos o con los ángeles. Uno sos vos. Quiero decirte que es muy fuerte ver tus fotos. No puedo imaginarme que sos vos. Y también es muy fuerte sentir que estás ahí mirando y riéndote de todo. Te quiero mucho. Entonces, miren, aquí hay como una introducción al texto y aquí hay como un ejemplo o una conversación que se toma en el texto. Hay una forma de diferenciar lo que cambia es precisamente que viene en cursiva, ¿cierto? O el tipo de letra se difiere de la que están mostrándonos inicialmente. Entonces, ahí hay un cambio en la voz que nos está montando el texto. El internauta parece incómodo, como si el dolor y la tristeza no encajaran en este espacio que todo el tiempo propone diversión y recreación. Uno de los grandes dilemas de la empresa Facebook, la imagen del perfil de los muertos, permanece vital y fresca, aunque de manera ilusoria y muchas veces dolorosa para los seres queridos. En ocasiones esta estampa de la persona fallecida es descrita como perturbadora, espeluznante o macabra, tanto para dolientes como para otros usuarios que circunstancialmente se topan con esos perfiles cuando la plataforma sugiere amigos o recuerda cumpleaños. Para la red, morir no es necesariamente un problema. Las cuentas no se cierran por inactividad como ocurre con los mails. Los perfiles de los muertos permanecen abiertos y tan disponibles como su propietario haya determinado en vida. Solo aquel que tenga la contraseña puede acceder a publicar o a darlo de baja. ¿Listo? Entonces, tenemos, este texto es tomado de, permítame en un momento, que no se alcanza a ver, voy a ponerlo más chiquito para que ustedes alcancen a ver, porque aquí apareció como tamaño elefante. Aquí apareció muy grande y no me deja que lo vean, entonces voy a ponerlo más chiquito para que alcancen a ver la fuente del texto. Raro. Ok, ya se los vuelvo a poner. Qué penita. Mil disculpas, por favor. Ya lo están viendo, ¿cierto? Dice, como la persona lo dejó.
Nos faltaba todo un párrafo, miren. La compañía creada por Mark Zuckerberg estima que en Argentina más de los usuarios de su red social, de un total de 20 millones en el país, tienen 65 años o más y la edad promedio ronda en los 40 años. Si se tiene en cuenta la esperanza de vida nacional, en una década esos usuarios podrían estar muertos. Habría en ese caso 500.000 de perfiles flotando en la web, fantasmas virtuales o como quieran llamarlos. Este texto es tomado de Moya M. y Ennis V, ¿cierto? 2013, agosto, los fantasmas de Facebook en la revista Anfibia. Ojo, no me están diciendo en qué columna está. No me están diciendo si está en la columna de opinión, no me están diciendo si está en los titulares, no me están diciendo que está en el editorial. Por lo tanto, es un texto que aparece dentro del mismo. La pregunta dentro de la revista, pero no me están determinando. Ahí lo que tengo que hacer yo es discernir, ¿cierto? Discernir a qué tipología textual pertenece. ¿Es expositivo o es argumentativo, mis queridos maestros? ¿Ustedes qué piensan? Tenemos esas dos opciones, o me expone o me argumenta algo. ¿Ustedes qué dicen? Si es argumentativo, ¿cuál sería la tesis? Y si es expositivo, ¿cuál sería el tema? ¿Ven la diferencia? Yo me devuelvo, me están diciendo que para tomar la foto, sí, me parece que va muy bien ese momento para no tener que devolverme. Para las personas que vayan a retomar la lectura desde casa, eh, por favor, hacer el screenshot en este momento. Listo, ya tomaron, me imagino, pantallazo de esta, pantallazo de la siguiente. Listo. Y volvamos a nuestra cuestión, que era el determinar la tipología textual. Todavía no hemos determinado qué es, si es expositivo, si es argumentativo, para que ayudarlos a ustedes a llegar a la respuesta. Si es argumentativo, ¿cuál es la tesis o pensamiento que se está probando? Y si es expositivo, ¿cuál es el tema? Muy bien, Andy. Muy bien lo que está diciendo, Andy. Bueno, la respuesta es que el texto es expositivo, ¿verdad? El texto es expositivo porque en ningún momento en el texto como tal me están probando un pensamiento, simplemente me están exponiendo y me están caracterizando un tema que es el de los fantasmas virtuales, aunque me estén tomando ejemplos específicos, así en el final, ¿cierto? Me estén hablando de cifras, ¿verdad? Recuerden que los datos o las cifras pueden hacer parte. Ay, ustedes son muy lindos. Seguro me veo muy mal. La verdad sí he estado muy mal de salud, maestros, pero muy, muy mal. Muy mal, muy mal. Pero bueno, ahí vamos. El texto no es argumentativo, ¿sí? Me explica simplemente un tema, ¿cierto? Que es el de los fantasmas virtuales. No. Si si fuese un texto argumentativo, me dirían el cómo erradicar los fantasmas virtuales o cómo encontrar los fantasmas virtuales o por qué los fantasmas virtuales están invadiendo las redes sociales, ¿sí? Quisieran darme como una explicación a ese fenómeno de los fantasmas virtuales, ¿cierto? O me lo estaría mostrando como una problemática que necesita buscar una alternativa de mejora, ¿verdad? Pero en el texto lo que nos están mostrando es cómo una temática se puede desarrollar. El hecho de que el texto sea expositivo no quiere decir, ¿sí?, que en su totalidad no haya elementos que puedan ser subjetivos. Pero como tal,
El texto no tiene unas líneas de argumentación identificables, el texto como tal no tiene unas líneas de conclusión que se deriven de las de argumentación para decir que él es argumentativo. Él simplemente nos está exponiendo, ¿sí? Una temática que se está presentando en redes sociales, que son la de los fantasmas virtuales. ¿Bien? No ahonda, ¿sí? Como tal, en una argumentación para probar sobre ese pensamiento o sobre ese tema un pensamiento. ¿Listo? Bueno, entonces el texto como tal es expositivo. Vámonos con la primera pregunta. De acuerdo con el texto, aquí no me voy a inventar nada. No me voy a inventar nada. Dice, de acuerdo con el texto, Jessica Migliavaca murió A, atropellada por un auto de lujo, B, por defender a uno de sus amigos, C, alcanzada por un disparo accidental, o D, por citarse con un desconocido de la red. Vámonos a votar. No, tranquilos, ya casi, ya, miren, van a ser las 9, ya se nos va el tiempo rapidito. Tan bellos, gracias. A ver, entonces detenemos el uso compartido y nos vamos con esta preguntita para votación. Es una pregunta de nivel 1, literal, totalmente, está literal esa respuesta. El mismo texto me dice la respuesta. Saben que los muchachos pierden muchísimo estas preguntas literales porque ellos ven el texto muy largo y no lo leen. Si están hablando de la prueba Saber 11. Los muchachos no leen el texto, entonces ellos hablan de un carro, entonces ellos mismos dicen que fue atropellada por un carro porque vieron por ahí en el recorrido rápido de su visión la palabra carro. Pero estas preguntas se pueden determinar con asertividad leyendo la totalidad del texto, porque en el mismo texto tienen la respuesta. Bueno, finalizamos la votación en 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación en estos momentos. Compartimos resultados. Muy bien, maestros. Alcanzada por un disparo accidental. Esa es nuestra respuesta correcta a nuestra pregunta de qué murió Jessica Migliavaca. Vamos con esta pregunta. Dice, considera el siguiente fragmento. El internauta parece incómodo, como si el dolor y la tristeza no encajaran en este espacio que todo el tiempo propone diversión y recreación. Según lo anterior, los autores A, creen que debe haber un mayor control sobre los comentarios publicados en Facebook. B, expresa su malestar e inconformidad ante ciertos contenidos lúgubres publicados en Facebook. C, consideran que los contenidos lúgubres publicados en Facebook generan desconcierto en los usuarios. O D, sostienen que el infortunio y la alegría constituyen ámbitos mutuamente excluyentes en las redes sociales. Vamos a votación en estos momentos. Ya les muestro los que me están preguntando por la respuesta anterior.
alcanzada por un tiro, por una bala, por un disparo accidental. Y la pregunta de ahora es esta. Gracias por los comentarios que me están enviando, los consejos para cuidar mi salud. Sí, créeme que voy a hacer todo lo posible para mejorarme más. Como les digo, es que llevo muchos días, o sea, es como si tuviera muy bajitas las defensas y saliera de un problema de salud con otro, de todos para otra tos, o sea, no me termino de curar. Entonces me fatiga y eso me ha tenido como baja de ánimo. Y agitada, así me siento, agitada. Muy bien. Bueno, no, yo no soy muy festiva, Aníbal. Yo no soy muy festiva. A mí me parecen genial las fiestas, eso, y los festivales, pero yo no soy de multitudes. Me están invitando es que al Petronio, vea. Gracias, gracias. Yo sé que voy a estar mejorcita. Bueno, terminamos la votación con esta pregunta. Están parejísimos, hombre, en las respuestas. Están muy parejos en las respuestas. Muy, pero muy parejos. ¿Cree que haber un mayor control sobre los comentarios publicados en Facebook? ¿Expresan su malestar e inconformidad ante ciertos comentarios? ¿Consideran que los contenidos lúgubres publicados en Facebook generan desconcierto en los usuarios? ¿O sostienen que el infortunio y alegría constituyen ámbitos mutuamente excluyentes en las redes sociales? Vámonos al contexto de nosotros. ¿Qué pasa cuando una persona que fallece nos aparece un recordatorio de hoy es tu aniversario de amistad con Mengano de tal? Y usted dice, ay, pero esa persona ya se murió. O nos dice, hoy es el cumpleaños de Menganito de tal, deséale feliz cumpleaños. Y usted dice, pero es que se murió. ¿Qué siente usted cuando le aparecen ese tipo de recordatorios en Facebook? ¿Cómo se siente usted? ¿O cómo aplicaría ese sentimiento a esas opciones de respuesta que les están planteando en ese momento? Sí, son realmente incómodos. En donde incómodos y le generan a usted como desconfianza, ¿cierto? En donde se ve reflejado ese sentimiento en las opciones de respuesta del texto. La respuesta correcta es, haremos votaciones en estos momentos. Comparto resultados. Miren cómo quedaron de parejos, o sea, pillen, píllenla pues. La respuesta correcta, mis queridos maestros, es la opción opción C. Ay, no la marqué. Ah, ya, sí, opción C. Consideran que los contenidos lúgubres publicados en Facebook generan desconciertos en los usuarios. O sea, ese tipo de contenidos que uno los determina como lúgubres porque sabe que las personas han fallecido, le generan a ustedes conciertos, ¿verdad? Pero tampoco malestar e inconformidad.
¿Por qué no malestar e inconformidad? Porque lo que hace para ustedes es desconcertarlo. Miren, a mí me pasó el año pasado, todavía estábamos en pandemia, me encontré yo a un amigo en el Éxito reclamando un giro y resulta que ese amigo fallece, o sea, yo me lo encuentro el miércoles y el sábado muere. Y cuando comienzan a aparecer todos los mensajes de condolencias en redes, y digo, no, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces a mí me generó desconcierto, ¿sí? No malestar, inconformidad, no, porque eso es un fenómeno de redes, ¿verdad? A ver, vamos con la siguiente. Esa no alcanza a hacerles el spoiler, ¿cierto? Creo que no. Este es del fragmento, miren que está en cursiva, dice, considera el siguiente fragmento y miremos, el fragmento es el que nos hablan de cómo esa persona se refiere o hace un comentario de ella. Dice, no sé si hago bien en escribirte por acá, es un comentario que le hace uno de los amigos de Jessica, porque soy de los que hablan solos o con los ángeles. Ahí dice que ya sabe que esa persona está muerta. Uno, sos vos. Quiero decirte que es muy fuerte ver tus fotos, no puedo imaginarme que sos vos. Y también es muy fuerte sentir que estás ahí mirando y riéndote de todo. Te quiero mucho. El autor de este texto lo utiliza para dar que A, una prueba de que Jessica solo tenía amigos que eran buenas personas. B, un ejemplo real acerca del tema central del texto. C, una muestra de los mensajes de cumpleaños que recibió Jessica. O D, un argumento a favor de la tesis central del texto. Hay una que podemos descartar de primera mano. ¿Cuál es la que podemos descartar de primera mano? La opción D, porque me dice que es un argumento a favor de la tesis central del texto. Y sabemos que el texto no es argumentativo, sino que es un texto expositivo. O sea que esta la desechamos. Entonces, a la hora de votar, mis queridos maestros, vamos a hacerlo por la opción A, B o C. ¿Ok? Vamos a hacer la votación en estos momentos. Claro, yo los dejo pensar, tranquilos. Listo, vamos con el resultado. 5, 4, 3, 2 y 1. Finalizamos votación en estos momentos. Compartimos resultados. Ustedes dan como ganadora la opción B, que dice un ejemplo real acerca del tema central del texto. Y está muy bien seleccionada porque estamos hablando de un tema, de un texto expositivo, tema central del texto. Entonces nuestra respuesta correcta es la opción B. Excelente, muchachos. Esa fue la respuesta que ustedes dieron como ganadora.
¿Ven? La cursiva en un texto significa dos cosas. En un texto, esta respuesta es para Andrea Maya. La respuesta cursiva en un texto quiere decir que es una voz que se está introduciendo en el texto y como no es un diálogo como tal, no le introduzco con un guión, sino que cambio y la pongo en cursiva para diferenciar el cambio de voz frente al narrador o el emisor del mensaje frente a un elemento que se introduce que pertenezca a otro voz o que pertenezca a otra persona diferente al que está trabajando en el texto. No se introduce con guión porque no es un diálogo, ¿sí? Es otra voz. Espero que me hayas comprendido lo que te estoy diciendo, Andrea Maya. Ok, vámonos con otro texto. Con este creo que cerraríamos la jornada de hoy. Vamos a cerrar el día de hoy con este. ¿Sí? Y dice así. Vamos a 3 preguntas con él y lo vamos a leer muy bien. Dice así. Yo creo que recuerden ir tomando las capturas de pantalla. Yo creo que un buen conversador puede llamarse aquel que sabe manejar la batuta en la tertulia sin dejar de caer a los que en ella actúan, como lo hace el director de orquesta con los músicos del concierto. El que acepta las interrupciones y las alinea con su genio o gracia. El que habla poco de sí mismo y del prójimo solamente cuando se llegue al caso de contar de él alguna anécdota sustanciosa. Y ahora que hablamos de anécdotas, reconozcamos que siempre han sido ellas la sal de la conversación. Nada hay tan interesante como conocer la personalidad de la gente a través de los hechos de su vida. Y el tema es inagotable porque la humanidad es una mina que jamás acabaremos de explotar. Por ejemplo, a don Pepe Sierra, el acaudalado antioqueño que no dejó al morir solo millones, sino también sabias reglas para llegar a conseguirlos, lo pinta de puerto entero la anécdota de la vaca. Don José María le dijo alguna vez al encargado de sus haciendas: se acaba de rodar por el precipicio una de las vacas y la encontraron muerta en la cañada. Pues no hay más remedio que enterrarla, mi amigo. ¿Enterrarla, don Pepe? La vaca estaba sana y los peones me piden que les deje aprovechar la carne. No importa, que la entierren ligerito. No quiero que se me sigan rodando las demás. ¿Se la pillaron? Tomado de Ospina Navarro, 1983, El arte de conversar, en Crónicas Medellín, editorial Susaeta. Nos están hablando en el texto como tal, ¿sí? De lo importante que es para las conversaciones cuando se integran voces de anécdotas y nos muestran una anécdota de algo que le pasó a un señor que se llama José María Pepe Sierra, ¿verdad? Y nos citan como tal la anécdota de él, ¿verdad? La anécdota de él. Los guiones son diálogos, Andrea. Los guiones son diálogos. Mira la diferencia aquí frente a la voz que se incluye en el texto expositivo con letra cursiva, que no es diálogo, sino que es solamente un comentario. Y mira acá cómo se ve que es un diálogo que está realizando don José María Pepe Sierra y el encargado de su finca. ¿Sí? Cada vez que se introduce el guión, es el diálogo o es la voz de una persona que está hablando con otra. ¿Ves? Ajá, voy a volverla a leer. Dice, don José María, le dijo alguna vez el encargado de sus haciendas, se acaba de rodar por el precipicio una de las vacas y la encontraron muerta en la cañada. Pues no hay más remedio que enterrarla, mi amigo. ¿Enterrarla, don Pepe? La vaca estaba sana y los peones me piden que les deje aprovechar la carne. No importa, que la entierren ligerito. No quiero que se me sigan rodando las demás.
Entonces ahí podemos sacar una inferencia, ¿cierto? ¿Cuál es la inferencia que podemos sacar de ese texto sin que me lo diga de forma literal? Claro, Adriana, exactamente es eso. ¿Qué es lo que podemos inferir de ese fragmento entonces? Que él va a pensar exactamente que lo están robando, o que eso lo van a coger de costumbre cada vez que quieran carne los peones, van a hacer pasar una vaca por muerta, ¿cierto? Fingiendo un accidente para seguir comiéndose la carnita. Eso es. Exacto. O sea que él no se comió el cuento de que los peones la rodaron. Exactamente. Bueno, vámonos con las preguntas. ¿Quiénes son los personajes involucrados en la anécdota de la vaca? No en el texto anterior, sino en la anécdota de la vaca. A, la vaca de don Pepe Sierra y el encargado. B, los peones Sofía Ospina y Pepe Sierra. C, el encargado y don José María. O D, las vacas y don José María. Vámonos. Con esta votación. 5, 4, 3, 2 y 1. Cerramos votación en estos momentos. Finalizamos votación ahorita. Compartimos resultados. Personajes de esa anécdota. Una anécdota, recuerden que es un texto narrativo. Aunque la introducción al texto no haya sido un texto narrativo, ¿sí? Nos están haciendo un énfasis en la parte del texto en donde hay una anécdota, que es esta parte de acá, ¿verdad? Aquí como tal, esta es la anécdota presentada en el texto. ¿Quiénes son los personajes de esta anécdota? Personajes, o sea, los que están presentes o los que están generando el diálogo. Pregunto, ¿la vaca es un personaje principal? A ver, ¿ustedes qué opinan? Porque es que hay unos que me pusieron la opción de la vaca. Yo quiero que entremos en un conversatorio de eso. La vaca es un personaje, está actuando como una persona. No, o sea que yo no puedo decir que la vaca es un personaje. Me la mencionan, mas no es un personaje. Bueno, entonces, ¿cuál podría descartar frente a ello? Podría descartar las vacas y ¿cuál otra? Y la A, la vaca, don Pepe Sierra y el encargado, ¿sí? Entonces me quedan B y C, los peones, Sofía Espina y Pepe Sierra, o el encargado y don José María. ¿Cuál de las dos es? Ta, 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 tan, ta, tan. La respuesta correcta de nuestra pregunta es... Pregunta, uno dice tan fácil, y miren cómo se pela uno allí a veces.
Ay, ¿por qué le estoy pasando tan rápido? El encargado y don José María, ellos son los dos personajes, los que están actuando como personas, ¿verdad? Personaje, persona, ¿sí? Son ellos dos, el encargado y don José María Pepe Sierra, ¿sí? No puedo hablar de los peones ni de Sofía Ospina, ¿sí? Porque ellos, aunque son mencionados en el texto, no son los personajes que están involucrados. O sea, por así decirlo, no son los que llevan el rol de la voz. En este caso, el rol de la voz solamente lo tiene el encargado y don Pepe Sierra. Bien. Bueno, siguiente pregunta. De acuerdo con el texto, la anécdota de la vaca es A. Una explicación de la forma adecuada de tratar con el ganado sano que muere víctima de accidentes. B. La justificación de cómo don Pepe Sierra obtuvo fama y fortuna a través del trato cauteloso que les daba a sus empleados. C. Un ejemplo en que se puede conocer la personalidad de la gente a través de los sucesos de su vida. O D. Un argumento que prueba cuál es la manera correcta de conducir una conversación interesante sin dejar de caer a los participantes de esta. Vamos a votar en este momento. Estamos en la votación en estos momentos. ¿Listo, maestros míos? Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación en estos momentos. Compartimos resultados. Y la respuesta correcta es... Muy bien, lo que ustedes están dando como respuesta correcta, la opción C. Un ejemplo de la manera en que se puede conocer la personalidad de la gente a través de los sucesos de su vida. Muy bien, mis maestros. Último texto de la noche, un fragmento del Principito, de mi amado Principito. Bueno, fragmento del Principito. ¿Por qué no es un argumento? Porque el texto no es argumentativo. Bueno, vamos con un fragmentico del Principito, mis maestros. ¿Les gusta el Principito? ¿Qué sabemos del Principito? A ver.
El bestseller de los textos para niños que no es para niños y decimos que es para niños. ¿Qué sabemos del Principito? A ver, ¿alguien lo recuerda? Del señor Antoine de Saint-Exupéry, francés. ¿Sí? Chéverísimo el Principito, ¿verdad? Es un libro para adultos, pero que se lee en sexto grado. Yo lo leería en la universidad o en 11. Es la historia de un piloto, ¿verdad? Es la historia de un piloto que cae en el desierto. El piloto es un hombre muy ocupado, ¿verdad? Quiere salir del desierto y se encuentra por allá a un hermoso niño que le da unas lecciones de vida fantásticas. Le hace ver la vida desde un punto de vista en donde la frase, ¿no? La frase de cajón del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos y solamente se puede percibir con el corazón, como es la familia, el amor, la amistad, el aceptar a las personas con sus, eh, con todo lo que trae su devenir del ser, con sus defectos, con sus cualidades, con sus aspectos a mejorar. Esa es la gran lección del Principito. Por eso no es un libro que solamente se les deba leer a los niños. Lo esencial está oculto a los ojos, solo se ve con el corazón. Sí, señor. Sí, don Henry, esa es. Ojo, vamos con el texto, ¿no? Es narrativo, que es una novelita. Ustedes saben que el texto del Principito fue el único texto que escribió este autor. Carita feliz para que me cuente por qué fue el único texto que escribió este autor. ¿Alguien sabe la historia de Exupéry? ¿Por qué fue el único texto que escribió Exupéry? Porque se murió 2 años después de su publicación. Sí, señor. Ujú. Sí, señores. Bueno, de este gran autor, un fragmento del Principito. Dice así: así he vivido, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta un día en que mi aeroplano sufrió una seria avería en el desierto del Sahara hace 6 años. Algo en el motor se rompió y como no viajaban conmigo ni pasajeros ni mecánicos, me dispuse a realizar por mis propios medios la difícil compostura. Era para mí un asunto de vida o muerte, ya que apenas tenía agua para aplacar mi sed durante unos 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más solo que un náufrago en medio del océano. En tales circunstancias, ya pueden imaginarse mi sorpresa cuando al día siguiente, al despertar, oí una simpática vocecita que me decía: por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. De un brinco me puse de pie como si hubiera sido tocado por un rayo. Me froté los ojos y miré detenidamente. Era un hombrecito en verdad extraordinario que me observaba gravemente. Tomado de Saint-Exupéry, 1987, El Principito, México, Editores Mexicanos Unidos, ta, 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 ta. Tan solo 2 preguntas de esta belleza. Primera pregunta. Los eventos presentados en este texto forman parte de algo que el narrador A desea, B predice, C leyó o D vivió. Los eventos planteados en ese texto hacen parte de algo que o forman parte de algo que el narrador A desea, B predice, C leyó o D vivió.
Sí, Andy, lo que estás mencionando es cierto. Cinco, cuatro, tres, dos. Muy bien, Marixa, esa es la respuesta. Finalizamos votación en estos momentos. Compartimos resultados. Se están dando como respuesta, opción de respuesta. La opción D es evidentemente la respuesta correcta. ¿Sí? No estamos hablando de algo que esté en el presente, ¿sí? O sea que no es un deseo, tampoco es una predicción del futuro, no es algo que estaba leyendo, es algo que él vivió, porque es un texto que habla de su pasado. Miremos los tiempos verbales que podemos encontrar en la narrativa del texto. Así he vivido solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta que un día en que mi aeroplano sufrió, o sea, no está encontrando algo que haya leído, sino que está narrando una vivencia de su pasado. Y al ser una vivencia de su pasado, podemos decir que es algo que ya vivió. ¿Ok? Muy bien, maestros, por esa opción de respuesta. Vámonos con la siguiente y última pregunta de este texto del día de hoy, que dice así. De acuerdo con el texto, el narrador A habla con un hombrecito desconocido, B escucha la conversación de otros dos personajes, C le pide a otro personaje que le dibuje un corderito, o D despierta a un hombrecito que dormía profundamente. Vamos a votar en este momento. Muy facilita esta preguntita. La respuesta anterior, mi querida Janet Chavarrio, es vivió. Opción D. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Finalizamos votación ahora. Compartimos resultados. Ustedes votaron de la siguiente manera. Vamos a decir cuáles no son. ¿Listo? ¿Cuáles no son? ¿Cuáles no son las respuestas? Dice, de acuerdo con el texto, el narrador, ¿sí? Dice, no es que despierte a un hombrecito que dormía profundamente. ¿Quién era el que estaba durmiendo profundamente? Él, el narrador. O sea que esta no es, esta sería la falsa. ¿Listo? ¿Cuál sería la absurda? La B. Escucha la conversación de otros dos personajes. Él no es un narrador omnisciente para escuchar lo que están diciendo otros dos personajes. Él es un narrador en primera persona. Y si es en un narrador, ¿sí? En primera persona, ¿sí? Debe ser o la opción A o la opción C.
La opción A le dice, le pide a otro personaje que le dibuje un cordero, ¿cierto? O habla con un hombrecito desconocido. ¿Qué es lo que está haciendo el narrador del texto? Hablar con un hombrecito desconocido, ¿sí? Esta es la respuesta correcta. Porque el que le pide que le dibuje otro personaje, el corderito, es el niño. Y me están preguntando, es por el narrador. La respuesta correcta es la opción A, como ustedes lo habían seleccionado. ¿Listo? ¿Por qué les especifiqué y por qué no son las demás? Porque a pesar de que era una respuesta muy sencilla, hubo personas que votaron por otras de las opciones y era necesario determinar para ellos cuál era la respuesta correcta y por qué no era la que había seleccionado cada uno de ellos. ¿Estamos claros, mis maestros? Bueno. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la respuesta, ¿cierto? Y que ya estamos acercándonos a el final de nuestra clase, voy a dejar de compartir en este momento para que abramos la sección de 2 minuticos de preguntas por si hay alguno de ustedes que lo tengan algo pendiente para decirme, porque ya acá ya comenzaríamos con otro texto. Sí, no nos alcanza el tiempo. Este es algo que trabajaremos en la clase siguiente. Para todos, recuerden que para la próxima clase, que sería nuestra sexta clase, si Dios permite, vamos a trabajar analogías. ¿Sí? Nuestra próxima clase vamos a trabajar la lógica mediante las analogías el próximo lunes, que ya no es festivo. ¿Listo? Bueno, les reitero mis excusas por pues el estado un poquito de ánimo que he tenido, pero les cuento que he pasado unos días bastante difíciles y me recupero de uno y vuelvo y caigo, entonces eso me tiene como bajita, pero el poder de Dios vamos a estar mejor si Dios permite. Bueno, mis maestros, siendo las 9:29, vamos a dar por terminada la clase. ¿Quién tiene en este momento preguntas? Con mucho gusto. ¿Alguien con preguntas para que me las dejen saber por el chat? Bueno, entonces no hay preguntitas, no hay preguntitas. Entonces vamos a dejar hasta allí. Les deseo una semana llena de victorias, un sueño reparador y que todo nos salga muy bonito. Descansen, muchas gracias por los remedios que me mandaron por el chat. Vamos a ver cuál de todos hago. Muchas gracias, un abracito. Que mi Dios los guarde. Doña Alba, ¿se encuentra por allí? Ingeniera.